Bueno, pues buenas tardes. En nombre del Centro Gallego les damos las gracias por su asistencia a la conferencia de los terceros martes de mes. Todos los terceros martes de mes, la Sociedad Cántabra de Escritores tiene a bien pues dar una conferencia en este Centro Gallego. Y hoy es un tema realmente interesante, habida cuenta que estamos en el año jubilar lebaniego, ¿vale? Les comento brevemente, el próximo viernes tendremos la presentación de un libro también a la misma hora, ¿de acuerdo? Para aquellas personas interesadas en los viajes que tenemos bajo el epígrafe de conocer Cantabria, que vamos a ir a sitios muy interesantes, tenemos todavía disponibles 4 plazas. El viaje es el próximo martes, ¿de acuerdo? Los que quieran, pues pueden pasar por la oficina, todavía tenemos 4 plazas disponibles. Y sin más, pues me cedo la palabra a quien corresponda de la Cántabra de Escritores. Muy buenas tardes. Les recuerdo, por favor, que los teléfonos... Buenas tardes. La comarca de Liébana tiene una historia importantísima. Liébana viene ya desde las primeras crónicas de lo que se llamó la Reconquista, ya aparece Liébana, después tenemos un personaje como Beato de Liébana en el monasterio de San Martín, que luego se va a llamar de Santo Toribio, del que Alcuino, nada menos, que dice que le corrija, que más vale ser corregido por un amigo que nada menos que Alcuino. Y después este monasterio de Liébana tan importante, San Martín, va a llamarse Santo Toribio. Entonces, la Sociedad Cántabra de Escritores no podía ser ajena a el daño del santo lebaniego, no hacer un acto como este en esta sala que siempre nos brinda nuestro anfitrión generoso del centro gallego. Entonces, este acto de la Sociedad Cántabra de Escritores va a hablarnos de esto, de Santo Toribio, del Santo Lebaniego, de la puerta... Que no se oye, Ángel, que no se oye. Nada más, es que no tenía nada más que decir. Era solo, este acto será presentado por Marino Pérez Avellaneda. Muchas gracias, Ángel. Por cierto, no lo ha dicho, que es muy modesto. Ángel es el coordinador de este ciclo de conferencias de la Sociedad Cántabra de Escritores. Bueno, quizás con mejor sonido vamos a dar comienzo al acto. Bienvenidos todos a este tema de presentación del himno a Santo Toribio y la oda a la puerta del perdón. Entonces vamos a comenzar, más que con palabras, vamos a comenzar con sonidos. Sí es cierto que el sonido no es el del órgano natural, aunque es una grabación en directo. El que quiera realmente escuchar los sonidos completos del órgano, del coro, de las canciones y las letras, tendrá que acudir en las próximas semanas a Potes o a Santo Toribio. Ya informaremos oportunamente en la iglesia de San Vicente, en la que lo haremos de forma parecida, pero en directo, con voces y con todo. Vamos a comenzar con la música de órgano. A ver, aquí hay algo que no quiere ir ahora. Himno a Santo Toribio, el autor ya hablaremos luego, es Antonio Noguera, que está a mi derecha. Perdón, me está poniendo cara rara y con razón.
No, el himno a Santo Toribio será después. Esta es la primera parte de la apertura de la Puerta del Perdón, que es también música, bueno, también fundamentalmente o sobre todo es la primera parte de las tres que componen la oda, que es una introducción de órgano que él luego nos lo explicitará mejor. Seguimos, perdón. Dice el autor que como cata y suficiente muestra vale con esto. Entonces vamos a continuar, si quieres responder aquí la mesa o el ordenador. Ya, seguimos. A continuación, después de esta breve muestra, voy a presentar la mesa que me acompaña. Al fondo, a mi izquierda, a mi derecha, perdón, Víctor Abascal Acebo, que es el autor de parte de la oda. Las partes, tiene tres partes, como luego explicará Antonio Noguera, el compositor, una de las cuales es tres tercetos modernos dedicados a la Puerta del Perdón, a la peregrinación al peregrino, que luego se explicará. A su izquierda está don Fray José María Alonso del Val, que es el autor de la letra del himno a Santo Toribio. Luego explicitaremos un poco todos estos datos. A mi derecha, Antonio Noguera Guinovar, que es profesor del Conservatorio Ataulfo Argenta y que es el compositor de ambas piezas musicales, tanto del himno a Santo Toribio como de la oda a la Puerta del Perdón. Y yo, que estoy aquí como presentador y de alguna manera también el promotor de la idea y de la obra que estamos intentando llevar a buen puerto. Unas breves ideas antes de darles la palabra a ellos, que son realmente los protagonistas, sobre cómo surgió esto, porque las cosas no surgen de la nada ni sin más ni más. Entonces, el origen es sencillo. Hace un par de meses, el 19 de febrero, celebramos el Día de San Beato de Liébana, el Día de las Letras de Cantabria, en Potes, en el Centro de Estudios Lebaniegos. Entonces, en la preparación, toda esa preparación, estuvimos intentando que el acompañamiento musical del acto fuera música medieval. Todas las canciones, las 4 que realizamos. Y de hecho, llevamos a efecto 2. El Ode Verbum, uno de los poemas atribuidos a Beato, en el que aparece Santiago el Apóstol como patrón de España por primera vez. Cantó fenomenalmente el coro de Liébana, la coral de Liébana. Y también, un poco más antiguo, bueno, no se sabe bien si la música se hizo en el siglo XVII o XVIII, el documento de donde lo sacamos es de esa época. También se cantó el himno de los milagros, medieval, tomado del Codex Calistinus, que se supone que su autor fue Aymeric Picot, Aymeric. Entonces, bueno, eso lo hicimos. Quisimos hacer otros 2, pero no fue posible por circunstancias distintas. Hubiéramos querido encontrar un himno a Beato, pero no lo encontramos. Hubiéramos querido encontrar un himno a Santo Toribio, pero tampoco. Puedo asegurar que recorrí toda la red, todo Internet, hablé con un montón de personas para intentar salir de esta duda que a mí me abrumaba. ¿Cómo es posible que después de tantos años de peregrinación a Santo Toribio, de tanto ponderar a Beato de Liébana, resulta que no tienen nada dedicado? Santo Toribio de Mogrovejo, un santo agustino, me parece, no estoy seguro la orden, de 1700 y pico, bueno, José María... Griego secular. Moción nacional. Entonces, tiene himnos por todos los sitios. Aparece en Internet, lo pueden escribir y aparece. Santo Toribio de Mogrovejo, 1700 y pico, nacido en Mayorga, Valladolid, obispo de Perú. Ahí sí que hace padres cántabros. Padres cántabros, pero bueno, el tema es este.
tiene himnos, se le canta en montones de sitios. Incluso, y esto quizás lo saben menos, encontramos en internet Santo Toribio de Palencia. Le hicieron un himno no hace mucho, cuando subieron al monte donde lo celebran en Palencia, que algunos confunden con Santo Toribio de Liébana. Eso es importante, porque hay 3 Toribios. Entonces, el nuestro es Santo Toribio de Liébana, obispo de Astorga. Parece claro por los cronistas de las órdenes que han trabajado en este tema, claro, ya ese es al que se lo dedicamos nosotros. Entonces, para salir de esta confusión y de las búsquedas, yo he contrastado con Enrique Campuzano, que es un experto en temas musicales, y él no había oído nunca nada. Con Pedro Álvarez, el cronista, periodista de Bote, socio nuestro, de Liébana, mejor dicho, y él, por más que revolvió y buscó, nunca había visto nada. El director de la coral de Liébana, Santiago González, tampoco, con los padres franciscanos del monasterio. Nadie tenía la más remota idea de si existía o existió un himno. Entonces, al no haber rastro de nada, empecé mis contactos. Y 2 de los primeros contactos fue Antonio Noguera, la posibilidad de elaborar un himno, y me dijo que no habría problema, que él se iba a documentar en música medieval para intentar hacerlo lo más parecido, pero que necesitaba un texto. Y ahí moví otra vez otra serie de teclas, hasta que, igual esto José María no lo sabe, Paco, el expresidente del Centro de Estudios Montañeses, me dijo: tienes la persona idónea, maneja la historia, maneja la literatura, maneja incluso el latín, que si te acuerdas fue una de las primeras cosas que hablé contigo, aunque luego se decidió hacerlo en castellano. Y una vez decidido esto, pues asistí con Manolo, y nos encontramos con don Elías, el arcipreste, y con Rosa Mier, que está aquí presente, planteamos el tema de lo que era todavía una idea, y a partir de ahí se echó a rodar. Hubo muchas reuniones y hemos estado intentando hacerlo el día de la apertura de la Puerta del Perdón, pero esa es otra historia de la que hablaremos más adelante. No hemos querido renunciar y hoy lo presentamos aquí, y en breve lo editaremos, lo cumpliremos, lo ejecutaremos, diría yo, en alguna de las iglesias, sea Santo Toribio o San Vicente de Potes, o en los 2 sitios, porque luego lo vamos a hablar también. Ahora daría el paso a la mesa, pero como tiene que marchar, que algunos trabajan en Manolo Galán, le voy a dar la palabra excepcionalmente porque tiene ensayo ahora enseguida. Manolo, cuando quieras. Sí. Ahora sí. Vale. Pues nada, gracias a la Sociedad de Escritores, y gracias a Antonio por meternos en este follón que nos hemos metido. Muy a gusto, porque estamos acostumbrados a entrar sobre todo en estos retos de lo que supone, por un lado, Antonio y otros compositores de Cantabria, y la verdad es que es una gozada el poder participar de este evento musical. Cierto es que es un reto para nosotros el, digamos, sacar adelante algo que no es más que cosas escritas sobre los papeles. Esto no se oye bien, Sí. le falta pila a esto. Me vais a oír mejor, yo creo que se habló de... No. Póntelo, prueba ¿Qué dice? que no se ve salir. Low battery. Entonces igual está... Pero se oye bien, Bueno, se va oyendo, vale, sin problema. Digo que una música no es más que cosas escritas, signos escritos sobre un papel, y que solamente el compositor sabe lo que significan, o lo que quiere significar. En este caso, el reto para nuestro coro, para el coro de cámara Capella, que lleva ya muchos años, 36 años y pico, funcionando, pues sabe lo que representa para los autores el poder por fin escuchar aquello que escribieron en signos y que en su cabeza pensaron algunos. Antonio era de estos, hasta que ya se ha modernizado y ya utiliza instrumentos informáticos para ir generando las partituras, que nos agradecemos mucho que sea además por una, digamos, fácil lectura, no hechas a mano, es complicado, y eso requiere mucho esmero por parte de los autores de escribirlas a mano para que luego se puedan leer bien, porque pues, al final esto siempre facilita las cosas, ¿no? Y ya hemos tenido la primera experiencia con las 2 obras. El montarlas supone el orgullo de ser los primeros en escucharlas, por fin. Antonio todavía no lo ha escuchado en voz, no lo ha escuchado, pero cuando lo escuche, pues yo espero que se va también a sorprender de lo que ha hecho. Porque para nosotros, la Oda de la Puerta del Perdón tiene un momento
que es, digamos, dedicado a los lebaniegos. Y eso es importantísimo. Este es uno de los espíritus de la obra. Les cantamos algo que para ellos es muy, muy, muy significativo. Y les animamos a que nos... welcome, Cambia la pila, tenía razón. no guate. No sabe inglés. ¿Sabes inglés? Cierto, cierto. Potente. Bueno, entonces, realmente ese es un momento que captamos claramente cuando hemos ensayado, como es una invitación a que el pueblo participe. O sea, fue una de las finalidades que se planteó en el grupo de, digamos, de gestación de esto, y eso está conseguido. Después tiene unos momentos gloriosos que suponen para el coro el hecho de subir hasta lo más alto de las voces, y en esto tengo que decir claramente que no todos los coros están preparados para cantar esto. No todos los coros llegan a un la, las sopranos, incluso a un si bemol, con la limpieza y claridad que llevan nuestras sopranos, y los demás hacemos lo que podemos, pero también llegamos a esos momentos gloriosos que hace falta sacarlo adelante, además frente al órgano, que por eso tiene que ser un órgano potente. El de Santo Toribio es un órgano débil, pero el de la iglesia de San Vicente es un órgano potente, que va a dar justamente esa majestuosidad y esa gloriosidad, por decirlo así, que tiene la pieza de la Puerta del Perdón en su desarrollo. Eso se va a observar y son momentos absolutamente gloriosos. Pero insisto, es una mezcla entre lo que es dar opción a la participación para que la gente también pueda participar del canto. Es muy sencillo, muy fácil, van a entrar al trapo enseguida los que estén allí presentes. Y la otra parte, la parte ya musical, de aportar algo que va a quedar para la posteridad. Hay algunos compositores que han dejado sus piezas, sus obras, en función de sus formas y maneras de componer y con sus intenciones, como Juan Jáuregui, al cual también pudimos disfrutar de él durante mucho tiempo, y durante la inauguración de algún año jubilar, 2007 y tal, pues digamos, esta es una parte de también dejar un legado musical al año jubilar. Y en esto, primero, la Puerta del Perdón tiene su significado, y además su significado musical a partir de ahora, con lo cual representa realmente algo más que una simple pieza musical con mejor o peor, digamos, resultado que puede tener, con dificultad para poder ser interpretada o no, pero, insisto, tiene un significado profundo. Está clarísimo que el autor ha querido hacer en esa simbología de la participación de la gente de Liébana, que no necesita ser ningún cantor especial, sino cantar algo que les es muy familiar, y luego también el darle la opción a que sientan también como otro coro y el órgano, digamos, generan esa grandiosidad en unos pasajes que son realmente apabullantes, ¿no? Esa es la Puerta del Perdón. Pero ayer hemos comenzado digamos, a afianzar la otra obra, la obra del himno, y eso es totalmente distinta. Es una obra que no lleva órgano, en principio es a capela exclusivamente, pero que nos retrotrae totalmente a los principios musicales medievales. Antonio ha conseguido que cantemos con mucha sencillez y facilidad unos fragmentos musicales que son realmente complejos, porque la historia de la música en sus inicios medievales tenía ciertas complejidades, dificultades, porque no había tantas reglas y tampoco había tanta cultura ya establecida en cuanto a los ritmos, en cuanto a las cadencias y en cuanto a las maneras. Pero realmente ha sido muy llamativo el resultado que para nosotros ha tenido. Un coro que está muy acostumbrado a hacer música antigua, música del siglo XVI, XV, a cantar cosas del Libre Vermell, cosas de las referencias históricas de los peregrinos, y hemos encontrado algo muy, 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 digamos, sencillo de entender, porque realmente contiene todos esos elementos que describen, digamos, pasajes musicales, ideas musicales muy ancestrales, y que afortunadamente las tenemos muy asumidas, y eso nos va a facilitar mucho la interpretación. Pero, sinceramente, la sensación que tenemos cuando lo interpretamos es de retrotraernos a un espacio sonoro, no diría que atemporal, sino realmente que nos retrotrae a los siglos XII, XI, X, cuando la polifonía era muy primitiva, pero ya digo, ahí se ve la maestría del maestro de saber realmente conseguir con cosas muy sencillas resultados hoy en día muy impactantes. Y eso ayer se lo transmití, Antonio. No te imaginas lo impactados que estamos en el coro
haciendo esta pieza que nos está sorprendiendo por su originalidad y porque nos lleva a unos terrenos armónicos y tal, de suma simplicidad, pero muy, digamos, muy relevantes, se te meten un poco en la idea esa del espacio sonoro ancestral, antiguo, pero de una forma muy elegante y muy, yo creo que bonita para tener que escuche. Hay toda una serie de escenas que podrá luego relatar como ha querido también hacer, alguna cuestión escénica, de sonido, para que sea otra dimensión. Pero insisto, el coro que va a intentar sacar esto adelante con la mayor dignidad posible se está sorprendiendo de este resultado de cuando es ponerlo ya en sonido, ¿no? Y yo creo que va a ser una cosa muy, muy bonita de poder escuchar ahí en la iglesia de San Vicente, tanto la parte de órgano con coro, por la grandiosidad y por la relevancia que tiene, como esta otra parte, porque la iglesia de San Vicente con su resonancia también va a permitir justamente jugar con esto. La iglesia de Santo Toribio no tiene esta resonancia, es muy seca en ese sentido. Entonces, bueno, vamos a ver cómo conseguimos dejar constancia de este legado para la posteridad que va a dejar Antonio en forma de partitura y nosotros en forma, evidentemente, de sonido, porque grabaremos seguramente en algún momento estas dos obras para dejarlas también para que los demás lo puedan conocer. Y yo, nada más que agradeceros esta oportunidad de hablar de estas cosas y de verdad que vamos a ensayar ahora, porque tenemos que ensayar mucho esto, para que quede muy bien. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Manolo. Habrán entendido la urgencia y la conveniencia de esta intervención, aunque sea fuera de contexto. Yo quería que hubiera sido una comprobación y confirmación práctica de lo que ahora vamos a ver. Y uniendo con lo que ha dicho Manolo, y antes de dar la palabra a la mesa, algo que ha aludido él. Le mandó a Antonio, el compositor, ayer estas 3 frases. Las leo literales. Yo quería que las oyeran, pero ya no está. No importa, las escribió él. Toda una sorpresa el himno. Y el coro, encantado. Yo conozco el coro y es exigente, a los componentes del coro. Hoy hemos aprendido la primera parte, insinuando las sopraninas. Hay una serie de juegos musicales virgueros que ya se verán. Ese si bemol que decía Manolo. Yo tampoco lo he oído, solo lo que vamos a oír hoy. Impactante es la última palabra del maestro, director de coros, Manolo Galán, ante el primer ensayo que han debido realizar un día de estos pasados. Bien, continuamos entonces con las presentaciones. Ahora corresponde en la mesa que nos explique Fray José María Alonso del Val, franciscano, autor de la letra, por cierto, es también miembro del Centro de Estudios Montañeses, uno de los ilustres, y ha sido vicepresidente del centro, la Incemeraca, hasta hace 4 días, hasta hace un mes, pero varias legislaturas que podría. Yo no sabía tanto, tener aquí de primera mano la información de Augusto. 25 años vicepresidente, o sea, no es cualquiera. Es un cántabro de adopción como yo, porque me he enterado hace poco investigando que nació en Burgos, lo mismo que yo. Fui llevado a nacer a Burgos para heredar tierras, era lo antiguo. Tan lejos en mis investigaciones no he llegado, pero sé dónde le parieron o dónde le llevaron a París. Pero bueno, los cántabros y montañeses, nacemos donde queremos, no va a ser privativo de los vascos. Bueno, pues entonces, autor del himno a Santo Toribio de Liébana, obispo de Astorga, y del obispo de Astorga. Sí, por cierto, era la idea que quería decir. Si alguien quiere ver las partituras compuestas por el maestro Antonio Noguera, las pueden ojear sin ningún problema. Para mí, yendo más lejos de lo que ha dicho Manolo, componen en realidad, casi iba a decir sinfonías u obras completas, ambas a dos. Porque el himno está claro que es una sola obra, con esas características que él desgranará después, pero la Oda a la Puerta del Perdón también. Él utilizó la denominación estilo rondó, pero mejor que lo explique él, porque hay una serie de características. José María, cuando quieras. Muy bien. Gracias, Marino, y a vosotros aquí todos presentes. Gracias por esta oportunidad que me brinda, pues eso, la historia de un acontecimiento, historia, cultura, espiritualidad, humanismo cristiano, en definitiva, que esto es el depósito de nuestra milenaria Liébana, una de las raíces más profundas no solamente de España, sino de Europa en estas lides que acabo de decir.
en su historia, cultura, espiritualidad, en definitiva de humanismo cristiano. Y yo quisiera dirigir estas palabras como homenaje a esta Liébana milenaria nuestra, porque fue la cuna de mi vocación también. La cuna de mi vocación desde que hice la primera comunión, que nos llevaron de excursión desde Peñacastillo, allí en Adarzo, que era donde uno vivía. Me llevaron allí como un premio. A los pies todavía era ruina y brasas de lo que en otro tiempo fuera hoguera fecunda ese monasterio, de lo que es ahora, que se parece como un huevo a una castaña. Hay que decir las cosas como son, ¿no? Entonces fue realmente para mí la clave de mi vocación. 1958, cuando don Desiderio Gómez Seña, nos introdujo en aquel recinto, en aquel templo, y explicándonos, celebrándonos, y al salir me acuerdo que nos dijo a los chavalucos: oyes, mirad, frente tenéis un talud, ya veis esos puntos blancos, mira, son huesecillos, mira, una costilla, una vértebra y tal. Era parte del cementerio de los monjes, de los benedictinos de entonces. Llevaos un recuerdo cada uno y rezad al titular de ese huesecillo, que seguramente será santo y os será mediador también de vuestra vida, de vuestra vocación y de vuestra santidad. ¡Wow! Pues fíjate por dónde que 10 años después, con don Desi también, allí a las puertas del monasterio, ya estaban los franciscanos. Era el primer año jubilar entero que se celebraba, y yo ese año tomé la decisión, después de la confirmación, 19 años, de hacer la experiencia franciscana. Y allí con don Desi, pues conviví 3 meses. Estaba ayudando a mis compañeros, los futuros compañeros míos, que serían franciscanos, claro. Allí me destinó el entonces Benito Mendía, que era el provincial, con su primer guardián, Félix Jauregui Alzo. Y fíjate por dónde allí me empapó de la historia, de lo que él había vivido, de lo que él había celebrado entrañablemente con la gente de Liébana. Él era de Vega de Liébana. Pues a mí fue como un legado de ese contagio tan bello, de esta milenaria Liébana, que, fijaros, hay 15 santos en la puerta del perdón, o mejor dicho, 14 santos y una santa, de los que allí se contemplan. Fijaros, 3 de ellos han sido el pararrayo de las tormentas de las herejías, de las primeras herejías de España y de Europa también, pero sobre todo de España, donde arraigaron con mucha fuerza el priscilianismo, el gnosticismo, el adopcionismo y el arrianismo. Esas 3, si no se hubiesen combatido esas 3 herejías, no se hubiera podido combatir desde el ideal de la fe lo que después nos vino, la invasión musulmana, porque divide y vencerás. Si hubiéramos estado divididos, inficcionados por esas herejías, no hubiéramos tenido la fuerza espiritual y la fuerza del ideal, del humanismo, que después nos llevó a defender la identidad y la personalidad. ¿Y desde dónde se hizo? Pues desde esa milenaria comarca de los antiguos valinienses, cántabros, celtas, que allí pues vivieron. Y fijaros cómo lo titula el cronista de España, Rodrigo Méndez Silva. Dice que es para estar orgulloso de estos montañeses. He traído el diploma, para que lo veáis después. Dice de ella, de esa Liébana: comprende 9 leguas de largo por 4 de anchos. Es una de las montañas fragosas de España, cuyas encumbradas sierras, ásperos picachos, inaccesibles breñas llamadas de Europa, compiten con las estrellas. Ahí queda eso. Está situada a vista del mar hacia San Vicente de la Barquera, tiene 5 valles, etcétera, ¿no? Es
el centro geográfico y espiritual allí en La Biorna, de toda su comarca, abanderada del culto, cultura, espiritualidad y humanismo cristiano eclesial en las raíces patrias, y yo también digo matrias, pues de la madre Cantabria y patria de España y de Europa. Esto es la grandiosidad de la Liébana, ¿eh? Y eso es desde 3 santos sobre todo que van a ser, pues, en esa milenaria Liébana abanderados de todo eso, como os he dicho, contra esas herejías, ¿eh? El primero, pues Toribio de Astorga, que como, pues, anacoreta, atención, fijaros cómo empieza el himno, ¿no? Atlante brigantino eres Toribio, de la Galicia antigua preclaro hijo, donde tu vida da inicio y se conforma con la fe don de Cristo que te forja. Atención, Toribio de Astorga era de la comarca brigantina, es decir, de Betanzos. Y esto hay que decirlo así, porque además lo transcribe un gran genealogista de los primeros historiadores que realmente se dedican a esto en España, en el siglo XVI al XVII, que es Felipe de la Gándara Ulloa, un gran historiador que es uno de los maestros de Enrique Flórez. Después es agustino como el otro, y este va a dar fondo a esa historia primera de Toribio. Después hace su formación allí en Tui, su dedicación pasa por la Brácara Augusta, por Braga, que era el conventus de toda aquella zona de la Galicia del norte y del sur, ¿no? Del Miño arriba y del Miño abajo. De Capadocia a Hispania fuiste llamado al impulso de Egeria peregrina. Ponen sus pies rumbo a Palestina, de Cristo su redentora cruz te han legado. Efectivamente, él, después de esa formación primera, formación como diácono, allí en Tui, pues se va a lo que son esas montañas del Valle del Silencio o del Valle de la Babia, allá arriba, la Tebaida o Capadocia hispana se la llamó, porque se llenó de monjes en ese tardo imperio romano, ¿no? Y tuvo varios compañeros, y tuvo sobre todo una Santimonialis, una mujer que va a ser un gran referente, y es la famosa Egeria peregrina. Egeria, una patricia del tardo imperio romano, como digo, de esa zona, pues va a ser una decidida mujer que va a influir muchísimo, muchísimo en lo que después van a ser las maravillas de las peregrinaciones, porque no solamente va con un pequeño séquito suyo peregrinando a Tierra Santa, sino que hace una guía del peregrino, lleva un diario y es una maravilla. Oye, qué cosa curiosa, se llama Egeria o Eteria. Hombre, tenemos un Eterio también en Liébana, ¿no? Que es el obispo Eterio o Egerio, San Egerio, que es el compañero de San Beato, de Beato. ¿Vale? Que son casualidades curiosas, ¿no? Bueno, pues allí va a Tierra Santa esta mujer y va haciendo todo el discurso de su itinerario, que va a influir decisivamente en todos los peregrinos que se van a decidir. Ya en el siglo siguiente, esta peregrina desde el año 386 al 89, son 3 o 4 años, y allí se encuentra y describe cómo celebraban dónde estaban las reliquias, cómo celebraban los cristianos las fiestas, etcétera, etcétera. Bueno, allí, contagiado por esa avalancha, iba a decir avalancha porque lo fue, de peregrinos de la Hispania, uno de ellos es Toribio, ¿no? Y qué cosa curiosa que allí va a estar media docena de 5 o 6 años y allí va a ser ordenado sacerdote. Va a ser ordenado sacerdote y además, al final de ello, habida cuenta, como diría este Juvenal, estamos en un gran riesgo de ser invadidos y el Evangelio tiene que ser llevado y predicado a toda criatura hasta los confines del mundo. Tú, que eres del Finisterre, pues vas a llevar
ese testimonio y ese legado. No solamente va a estar de Jerusalén, va a ir hacia Roma después para estar con el Papa León Magno, sino que también va a estar con el emperador en Constantinopla y con su esposa Pulqueria. Allí va a llevar otro legado que le van a hacer en Jerusalén, y es una odigitria, un icono bizantino de la primera época. Se lo va a regalar al emperador, a la mujer del emperador, y aquello le va a dar más fuerza porque le van a proporcionar medios para que esté defendido y pueda llevar los legados estos de las reliquias primero al paso por Roma. Roma estaba también en peligro de ser invadida por los hunos de Atila. San León Magno, de verdad, tiene que negociar con ellos para que no destruyan esa capital del Imperio de Occidente, del Sacro Imperio de Occidente. Y claro, pues allí negocia y lo hacen muy bien, de tal forma que como notario o legado del Papa Magno, San León Magno, va a traer no solamente su amistad, sino también el legado para que sea, y con esto voy acabando ya, para que sea además este Toribio obispo, preconizado obispo de la Astúrica Augusta, de la ciudad de Astorga, y allí sobre todo le va a encargar, él tiene 2 cartas dirigidas a Toribio, el Papa León Magno, animándole y dándole las credenciales para que luche, que convoque los concilios contra el priscilianismo y contra el gnosticismo de su época. Y después, fijaros, no solamente le tocará evangelizar a los suevos, al reino gallego suevo, que va a convertir a su rey, a rey Tiario, que va a perecer en el año 456 en manos de Teodorico, que es el otro invasor que hace desaparecer a los suevos, que es los godos, un arriano. O sea, que no lucha solamente contra el cristianismo y gnosticismo, sino también contra el arrianismo. Bueno, él tiene que irse al exilio porque le llevan al exilio. Tiene de compañeros 2 grandes maestros de la época, que son Ignacio de Chaves, obispo de Chaves, y también Paulo Orosio, que son muy importantes y hablan de él de forma muy elogiosa. Bien, tiene otro elemento que es muy importante Toribio, el obispo de Astorga, del himno. De nefando pecado acusado en la vileza, con ejemplar fervor desbroza su maleza. Así su virtuosa vida se acrisola y con nuevo vigor se entrega toda. Claro, es acusado por 2 personas, el archidiácono Rogatus y el deán de la catedral suya, con envidias, con calumnias, no sé qué intenciones tendrían, y él se debate, tiene que debatirse en un juicio, pues una confrontación divina, de la cual sale acrisolado por esa divina providencia que le va a defender. Encomienda a Dios tus afanes y él te responderá. Y la providencia, bueno, el milagro, ahora no es para explicarlo aquí, pero hace un milagro muy bonito delante de esto. De Astorga al Astur Monsacro en exilio obligado, al arriano godo sacude las sandalias apenado, asciende hacia el Calvario de coronada gloria, rendida su existencia en inmortal historia. El Monsacro, no sé si ha subido alguno de vosotros, en la Sierra del Aramo asturiano, allí están las capillas de Santo Toribio y Santa Catalina, una donde vivió Santo Toribio y la otra donde se hizo o dejó las reliquias. Tu cuerpo y reliquias preservados son tesoro, semillas de cristiana fe en santidad de vida, que la Iglesia, ángeles y santos cantan a coro, animando en fieles conversión, ofrenda de vida. Las reliquias es el legado que nosotros hemos recibido. Ya sabemos que están desde el siglo principios del siglo IX allí, y son llevadas desde el Monsacro de Morcín con la invasión musulmana,
son llevados por Alfonso II el Casto. Alfonso II el Casto, tal como lo recoge muy bien descrito Ignacio Solá, ¿cómo es? Ignacio es el hermano del mejor exégeta, es profesor de la universidad ya fallecido, ¿no? Era el decano de Historia de la Universidad de Oviedo. Ignacio de la Peña Solar dice, como el mejor investigador de este tema allí en Asturias, que este rey Alfonso II el Casto repartió las reliquias que allí estaban a la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo y también al monasterio de Santo Toribio de Liébana. Bueno, pues ese es el legado que hemos recibido y que después pues se valora como la sal, la luz y la levadura de lo que va a ser la santidad de los peregrinos que van no solamente hacia Santiago, porque queremos decir lo siguiente, el último verso que dice: la biorna tálamo de su cuerpo y sacroleño, el segundo rey Alfonso los trajo a Camaleño. La secular perdonanza al crucero andariego ofrece en jubileo el año santo lebaniego. Bueno, pues aquí está un poco en esas 8 estrofas compendiada su vida. Solamente quiero acabar diciendo algo muy importante de Beato de Liébana, y es que gracias, porque en la oda de la puerta del perdón jubilar, pues allí está también, por supuesto que sí, el Beato. Y Beato es uno de los grandes santos de la historia de España que más le deben a esa identidad y a esa personalidad, como digo. Cuando hace el himno a Santiago, ese Odei Verbum Patrisore, ese gran himno a Santiago, el primer himno litúrgico de la liturgia mozárabe, fijaros, ¿qué hace con esto? Reconoce la tradición que ya estaba en España, ya estaba sembrada en España y que estaba todavía sin florecer, de la primera evangelización del apóstol Cebedeo, del apóstol Santiago el Mayor, que le coloca en los mapas en el occidente, en el Finisterre, hasta el extremo del mundo, así como a su hermano Juan lo coloca en Acaya, en el otro extremo, hasta los extremos del mundo. Beato hace realidad el nombre también en sus mapas de Cantabria, de Asturias, de Guasconia, fijaros. Y además va a hacer algo muy importante. Cuando comenta la exégesis del Apocalipsis, no solamente escribe haciendo la exégesis miniada, grabada, dibujada, sino que justifica lo que os he dicho antes, que gracias a la fe se mantiene nuestra identidad y nuestra personalidad de humanismo cristiano para poder luchar en su nombre contra todos los enemigos y hacer frente a todos los adversarios, a todas las pestes, es decir, une a los pueblos en una misma fe y en una misma empresa. Y esto es gracias a Beato de Liébana, ¿no? Que desde luego, si alguien merecía también ese reconocimiento, que Dios mediante estamos en ello también, es Beato de Liébana, porque va a animar a los peregrinos de Santiago. Por cierto, de allí, de ese mismo monasterio, sale el primer obispo de Compostela, Sisnando I de Leveña, el que lleva la diócesis de Iria Flavia, que es el cuarto obispo de Iria Flavia, la lleva al Libredón, donde allí, en aquel bosque, se vislumbran las señales, aquellas señales luminosas, al monje Payo o Pelayo, y allí es donde se va a establecer esa sede que va a ser la de Compostela. El primer obispo que hace la catedral y el monasterio para los peregrinos, albergue de peregrinos y cuidado de ellos, San Payo ante altares, es Sisnando I de Leveña, que es consejero del rey Alfonso III Magno. Bueno, yo ya he dicho bastante,
Y creo que, bueno, muy en síntesis, tenéis ese mapa del itinerario de este himno que recoge a grandes rasgos no solamente la vida, sino toda esa hondura de cultura, historia y espiritualidad que nos brinda la milenaria historia de Liébana y de su obispo titular del monasterio, centro espiritual y geográfico de la comarca, al pie de la Biorna, Toribio de Astorga. Gracias. Un aplauso más que merecido, José María. Muchas gracias, porque eso ilustra mucho el texto del poema o los versos o las estrofas que componen el himno a Santo Toribio. Y puedo asegurar que lo he investigado a conciencia. Es más, yo le invitaría a que como continuación de esto elaboraras una monografía actualizada, moderna, sobre Santo Toribio, que hay muchas muy revueltas, e incluso relacionándola con Beato de Liébana, que de eso hablaremos y expondré algo a continuación. Por cierto, me he acordado ahora, según hablábamos, que hace 6 años, justamente hoy y a esta hora, impartía una conferencia dentro del ciclo de la Sociedad Cántabra de Escritores de entonces, ¿no se quita solo? No Battery. Sí, impartió una sobre el año jubilar lebaniego entonces, el año santo y el monasterio de Santo Toribio de Liébana. Entonces yo creo que sería una buena ocasión el dejar un recuerdo para la historia. Bueno, os digo que he compuesto una guía del monasterio de edición de bolsillo, pero muy completa y con lo último. 5 elementos para que sea patrimonio de la humanidad, patrimonio inmaterial, espiritual de la humanidad, el monasterio. Y esa guía está ya en prensa. Y un capítulo muy importante, por supuesto, es el de Toribio, el obispo titular de Astorga. Porque aquí sale y nace el primer fray de la historia, el primer fray. Es fuerte todo esto que estoy diciendo. En ese monasterio benedictino que lo fue desde el siglo X, principio del siglo X, con el conde de Leveña ya hay problemas y ya hay algún documento donde se hace referencia hasta la exclaustración, la desamortización y exclaustración de 1835-36. Bueno, lo dejamos para otra conferencia porque tiene para un montón de conferencias, pero hay más gente que quiere también intervenir. Gracias, José María. Se lanza, como veis, es un pozo sin fondo, una enciclopedia, más que una enciclopedia, varias enciclopedias vivientes. Continuamos porque el himno tiene 2 autores. El autor de la letra, que se ha explayado creo que suficientemente por ahora, ocasiones habrá, y el autor de la música, que está aquí a mi derecha, Antonio Noguera, que es a quien vamos a dar la palabra a continuación. Antonio Noguera, Dino Van, profesor del Conservatorio Municipal Ataújo Argenta, que ha compuesto las 2 músicas, como he avanzado antes. La música del himno de Santo Toribio y la música de todas las partes, el montaje, la oda a la puerta del perdón. Para no alargarnos más, gracias por la participación desde el principio y tienes la palabra, Antonio. Bueno, pues muy buenas tardes. Antes de hablar sobre las 2 obras que voy a presentarles, debo de decirles que son fruto de un encargo remunerado y por tanto manifestó públicamente esta gratitud. Se sorprenderán, pero soy autor de 176 piezas más o menos. Que haya habido entidades que hayan tenido la gentileza de pagar al compositor, me he encontrado a lo largo de mi carrera con media docena. Entonces, por esto lo matizo, porque nadie se acuerda de los compositores, al menos de mí. Y esta vez se han acortado en todos los sentidos. Entonces, quiero decirles también que es la culminación de un proyecto de esta envergadura. No es posible sin un consentimiento.
Me gusta mucho esta palabra porque para mí la palabra consentimiento significa sentir con. Y que puedas sentir con tanta gente este proyecto en común, por ejemplo, Marino Pérez, Elías Ollal, el padre José María Alonso, Rosa María Mier. Me estoy poniendo un poco nervioso porque es que no me... Se oye, pero sin él. Por supuesto, Isidro Rodríguez, son personas que realmente lo que han hecho es apoyar en todos los sentidos un proyecto. Y cuando uno está trabajando en algo tan complejo como es la creación, que requiere soledad, que requiere concentración, el apoyo de estas personas ha sido decisivo en muchos aspectos y en muchas consideraciones, porque uno no se ha sentido solo. Cada vez que tenía alguna fuerza de flaqueza, debilidad humana, en definitiva, siempre había gente que te apoyaba y te decía: ¿y por qué no vamos por aquí? ¿Y por qué no vamos por aquí? Rosa Mier, por ejemplo, ha sido una persona fundamental. Una persona fundamental porque a la hora de estructurar y vertebrar la obra, la Oda al Perdón, La Puerta del Perdón, yo no tenía la estructura musical demasiado bien vertebrada. ¿Me explico? Es decir, sí tenía claro que tenía que ser para órgano, que tenía que ser para coro. Y ella me dijo: ¿y por qué no empleas una canción de la Santa Cruz popular que se canta mucho en Levein? Bien, ella en su momento no se acordaba de la melodía. Claro, es que fijaros lo que significa esto. No se acordaba, pero al cabo de unos días hubo un sacerdote muy querido por mí, José María de Velasco, ¿lo digo bien? Vicente de Velasco, que la cantó. Ella me la grabó y yo la saqué. Que viva la Sacrosanta. Bien, pues fantástico. ¿Qué conseguíamos con esto? Que los fieles, la asamblea, participaran a la obra de vivificar la obra. No sé si me entienden. Entonces, claro, de repente vi estas sombras, vi la luz. Ahora imagínense ustedes, estamos, por ejemplo, en un valle pasiego. En una cabaña, estamos todos allí encerraditos, se ha ido la luz, hay una tormenta espectacular, hay un viento que pasa, que aquello es frío, 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 y de repente un rayo nos ilumina lo que tenemos delante, nos ilumina la orografía de la montaña que está unos metros más hacia allí. Yo, gracias a la aportación de Rosa, vi esto en aquel momento. Entonces, claro, digo, lo estructuro sí o sí o sí o sí en forma de rondó. No es un rondó, pero sí en forma de rondó. Quisiera decirles algo que me parece fundamental. François Truffaut, cuando le preguntó a Alfred Hitchcock: maestro, ¿qué es lo más difícil a la hora de hacer una película? Hitchcock le respondió: lo más difícil a la hora de hacer una película es concebirla. El resto es oficio. A mí lo que me dijiste, Rosa, me permitió ver la claridad, cómo concebirla. ¿Y cómo se concibe una obra? ¿Cómo se vertebra? ¿Qué hay que hacer para que realmente la obra no se venga abajo? El papel todo lo aguanta. La música petrificada en un pentagrama todo lo aguanta. Pero hay que interpretarla, hay que vivificarla y hay que interpretarla. Y la obra no se tiene que caer. Yo lo comparo mucho con los puntos de impostación en la arquitectura. Todo converge hacia, y allí debe de aguantarse algo como una sección central que aguante y confluya todo el peso de la obra, se vertebre, alcance un punto culminante y después puede haber otro punto culminante u otro que le dé
al espectador lo que realmente se necesita, que es conmover el alma del espectador. Aaron Copland decía: en el proceso de la música hay un triunvirato formado por el compositor, formado por el intérprete o los intérpretes o la orquesta, lo que sea, y ojo, y el público. Si no somos capaces de llegar al público, al corazón del ser humano, no tiene ningún sentido hacer una obra, no tiene ningún sentido interpretarla. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que es una obra estructurada en 7 secciones. Vean los dedos de mi mano. ¿Sí? Significa que hay una parte de órgano que está funcionando sola, que es la primera sección, la tercera sección, la quinta sección y la séptima sección. Estoy dando unidad a la obra, porque la gente está esperando que esté sonando aquello, y aunque no lo esté esperando, cuando suena dice: ¡ay, me suena de...! Después tenemos una segunda sección y una sexta sección, que es donde el pueblo, la asamblea, canta el himno a la Santa Cruz, con acompañamiento de órgano, claro. Bien. Y me queda la sección central. Me queda la sección donde realmente todo confluye a esta obra, que es lo que ha escrito Víctor Abascal sobre el texto realmente novedoso de la obra. Claro, son unos textos maravillosos y acaba y culmina con un aleluya. ¿Qué he hecho? Pues vertebrar la obra con 3 secciones. Dentro de esta sección central, donde una lo que hace es un diálogo con el coro y el órgano, muy íntimo, que invita a la oración, que como peregrino también he vivido lo que uno siente en el peregrinar. Habla del peregrino, y todo ayuda a realmente verificarlo en el papel en blanco. Una segunda sección donde se reexpone en parte, y una última sección donde la aleluya es un gozo tremendo, donde el coro, como ha dicho Manolo Galán, llega hasta un si bemol. Bueno, llega hasta un si bemol porque tiene 2 hijas, Manolo Galán, que cantan como los ángeles, y llegan a este si bemol. Si no hubiera tenido Manolo Galán 2 hijas que tengan esa tesitura tan aguda, quizás no lo hubiera puesto. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Que hay un diálogo entre el coro y el órgano, tremendo, con unas armonías muy particularmente contemporáneas, porque es muy difícil sujetar al viento que pasa. Como ha dicho bien Manolo Galán, en lo que sería la otra obra, tengo una suerte de que me han tocado 2 escritores, aparte de magníficos, con una celeridad tremenda a la hora de escribir. Ahora que no nos oye nadie, cada vez que he hecho una obra con la cual he colaborado con un escritor, yo hacía unas introducciones tremendas, porque digo, bueno, se lo toman con una calma, y efectivamente les daba tiempo. Con estos 2 señores no me ha dado tiempo a hacer ninguna introducción. Tenía hecha la pieza del texto incluso antes de empezar. Con lo cual dije: jolín, Antonio, rápido, ponte las pilas, que va muy bien porque comprendes el sentido de por dónde tiene que ir la música cuando lo estás vivificando con el texto. ¿Qué podría decir del himno a Santo Toribio? Marino, cuando me llamaste, lo recuerdo perfectamente, fue el 4 el miércoles 4 de enero a las 7:30 de la tarde. Claro, me dice Marino, habría que componer un himno, bla, bla. Me entero del siglo, Blum Blum, me dio una charla magnífica y apasionada, y claro, ¿qué podía hacer yo para plasmar algo que no sabía hacer? En mis estudios musicales, en mi época, se estudiaban 5 años de lenguaje musical, solfeo,
4 de armonía, 2 de contrapunto, 1 de fuga, 4 de composición, instrumentación y orquestación. Pero no figuraba en el plan de estudios cómo componer al estilo de la época de Santo Toribio. Tenía clarísima la obra y estructurada, pero me faltaba oficio. Me faltaba oficio. No había escrito nunca una obra de estas características. Con este lenguaje tan arcano. De hecho, me he pasado 35 años y me estoy pasando 35 años como profesor de armonía. Aquí hay una madre de unos niños que me han sufrido, donde les digo, no me hagáis esto, porque esto evoca tal cosa, es un lenguaje arcano, en casa de herrero cuchillo de palo. Ahora era yo quien tenía que hacer lo no recomendado a los alumnos, lo tenía que hacer. Es una pena que no tengamos tiempo suficiente, pero la manifestación polifónica más antigua era el unísono. Se denominaba monodía. Si una señora canta un do y un señor canta un do, por la fisiología de la voz, estamos haciendo octavas seguidas. Si hay gente de avanzada edad, en lugar de hacer un do y un do, hacen el sol. Y hacemos paralelismos de octavas y quintas, y así sucesivamente. He tenido que impregnarme muchísimo sobre la literatura musical porque reconozco que me faltaba oficio, pero creo que lo he acertado. Soy creyente. Si te he dado gracias, Rosa, por todos tus ánimos y, como a todos los de la mesa, pero por esta iluminación que me diste, a usted le tengo que dar fuerza porque creo que se lo comenté. Y me dijo, dice, encomídate al Espíritu Santo. Déjate iluminar. Y sobre todo, algo que me impactó como creyente. Deja que esta iluminación transcurra por tu mano y lo petrifiques en el papel de plano. Lo oiremos todo, si Dios quiere, en brevedad. Y sí es verdad que me siento muy afortunado que hayan contado conmigo, Marino, y sobre todo de hacer cosas por una región que no es la mía, pero sí considero mía. Y todo lo que sea hacer cosas para y por Cantabria, realmente me conmueve hacerlas. Estoy deseando hacerlo. Porque hay que hacer cosas, hay que dejar cosas hechas. Yo les he prometido ser breve. Tenía 10 páginas escritas, no he leído nada. Eso es un milagro, es la primera vez que me pasa en una presentación. Así que eso significa que me he sentido muy a gusto y les agradezco la gentileza que han tenido en escucharme. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Habría mucho que decir y que comentar a lo que has dicho, muy interesante. Gracias por la brevedad y por atenerte al tiempo que hay. Vamos a continuar con el programa, que quedan todavía 2 personas para intervenir. Vamos a hacer una muestra, una cata rápida al himno al que él ha hecho alusiones. Aviso de que esto es una grabación de ordenador, no es una grabación directa, y por lo tanto pues tiene muchas limitaciones, pero al menos nos da una idea de cómo empieza el himno a Santo Toribio, y creo que esta vez sí que haciendo. Lo cortaremos cuando me digas. Aplíquelo a esa letra.
Continuamos. Escucharlo así es como tocar el órgano con un brazo roto o con una escayola. Pero bueno, sí es verdad que se pueden hacer una idea también, ¿no? Se ha quitado la imagen. Sofía. No. Le toca intervenir ahora a Rosa y está en pantalla, pero aquí no sabe. No, Víctor, actuar después. Es que con el orden, el cambio os lo mandé el otro día para cerrar el tema. Como hemos modificado el tema de Manolo, vamos a intentar ahora hablar un poco de y tú cierras con la última audición de la Puerta del Perdón, la segunda parte en la que has elaborado tú la música. Os lo he dado escrito, ¿vale? De todas maneras, no cambia la pantalla. Algo hay aquí que se ha atascado. Bueno, yo creo que tampoco es imprescindible porque ya nos conocemos. Rosa es la presidenta de la agrupación lebaniega de Santander y, como bien ha dicho Antonio, ha sido uno de los pilares básicos para que el proyecto fuera adelante. Yo no soy tan creyente como el padre o como Antonio, pero algo, como tú, Rosa, efectivamente, pero algo ha funcionado bien porque ese encuentro al que yo he aludido con don Elías Ollán, el arcipreste, Manolo Galán y ella, el día de la inauguración religiosa del Año Santo lebaniego, yo creo que no fue pura casualidad y lo tengo que afirmar honestamente. Yo creo que algunas de las piezas de todo este rompecabezas fueron reuniéndose casualmente o previsto previamente donde fuera y nos ha llevado a donde estamos. Ha habido bastantes organizaciones que luego las voy a desgranar que han participado en la línea de lo que ha dicho Antonio, de patrocinar el proyecto, patrocinadores. Luego haré la relación y les daré gracias. Una de ellos, y quizás la más importante, o al menos la primera, junto con la Sociedad Cántabra de Escritores, que hemos aportado aportación económica, ha sido esta agrupación lebaniega, y ahora, para darnos a entender esa participación, tiene la palabra ella, la presidenta de la agrupación lebaniega de Santander, los lebaniegos que viven en la capital. Rosa. Bueno, lo primero de todo quería comentarles que he decidido escribirlo porque así ni me paso de tiempo ni me emociono demasiado, porque a mí estas cosas me tocan mucho la fibra, y yo represento en voz a la agrupación lebaniega de Santander, que se constituye en 1972 para que los lebaniegos tuviéramos algún tipo de relación aquí en la ciudad. Y aquí tenemos a Ernesto Alonso y Javier García Bustamante, que forman parte de la directiva, así como a Epifanio Sánchez de la Torre, que fue nuestro presidente durante muchísimo tiempo. Y de él aprendimos mucho y bueno. Yo les pediría por favor un aplauso para ellos antes de comenzar mi intervención. Buenas tardes. La agrupación lebaniega de Santander, en primer lugar, agradece a la Sociedad Cántabra de Escritores la invitación a participar en la consecución del himno a Santo Toribio y la oda de entrada a la Puerta del Perdón. Curiosamente, Santo Toribio es el único santo lebaniego que no tiene himno. Siempre nos hemos arremangado, como decimos en Liébana, cuando se nos han presentado o propuesto alguna iniciativa sin mirar color político, dificultad o riesgo. Nuestro interés se centra en dos intenciones fundamentales: el valor de la idea y la aportación a Liébana. En este caso, sin duda, se cumplen ambas premisas, y así lo hemos entendido. Los maestros artistas primero crean partiendo de una ilusión y una emoción, y en segundo lugar intentan transmitirnos su creación para que la conozcamos y disfrutemos también con ilusión y emoción. Cuando lo consiguen, estamos hablando de genios, y podemos considerarlos así a José María Alonso del Val y a Víctor Abascal, encargados de la parte literaria, y a Antonio Noguera
músico y organista en este caso, que le ha puesto el tono a Santo Toribio, porque nos han ilusionado y emocionado, a la vez que también nos sentimos agradecidos. Gracias porque Santo Toribio, nuestro santo más conocido e internacional, ya tiene su himno. A partir de este momento solo queda que estas obras sean escuchadas y disfrutadas por el mayor número de lebaniegos y peregrinos que se acerquen a ganar el jubileo en este año santo que acaba de comenzar, que según las previsiones contará con mucha afluencia de visitantes. Nuestro deseo es que este himno se guarde en la tradición lebaniega del año santo, transmitida de generación en generación. Nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros familiares, sacerdotes, vecinos y amigos que se daban cita en Santo Toribio para compartir rezos y charlas en un marco incomparable. Hoy seguro que están aplaudiendo este logro. Y gracias a ellos y con ellos aprendimos a ir nosotros también. Ese ha sido siempre el espíritu y la espiritualidad de Santo Toribio: acercarse a vivir momentos de recogimiento y reflexión en comunidad en torno al santo y la reliquia de la Santísima Cruz. Muchas gracias por estas dos obras para Liébana y los lebaniegos. Las guardaremos en el corazón y las compartiremos con todos los peregrinos que quieran acompañarnos. Muchas gracias. Ahora sí, gracias a ti, Rosa, y a toda la agrupación, evidentemente, la representante. He cambiado el orden de la intervención de Víctor, según como estaban los papeles, perdona si acaso no lo has visto. Vas a actuar tú ahora, y como se nos está echando el tiempo encima, no vamos a ponerlo, acabo de hablar con Antonio, el extracto del himno, porque es una música muy ratonera, diría yo. Es una pena oírlo en estas condiciones, la verdad. Y como ahora voy a comentar cuándo lo vamos a poder oír en potes, los que realmente estén interesados y merece la pena catar el original y no estos sucedáneos, los invito a que vayan allí. Y Víctor, cuando quiera. ¿Se oye? No sé, me parece que no. ¿Sí? Ahí. Ah, vale. Es que los que hablamos aquí nos da la sensación de que no se oye. Se oye. Bueno, yo lo primero que quiero decir, Marino, es felicitarte porque de ti ha surgido la idea, esta fabulosa idea de hacer un himno a Santo Toribio, que como ha dicho Rosa, es que es el único santo que no tenía. Y desde luego esta idea que es San Beato tampoco. San Beato tampoco, que lo iba ahora a comentar, porque ya lo hemos comentado, porque estás en la idea de que a Beato hay que tenerle en cuenta efectos de hacerle un himno también, o de algo que represente pues, la valía que tiene, ¿no? Dicho esto, yo voy a decir una anécdota. Quien está sentado aquí junto a mí, nos hemos reencontrado después de 60 años aproximadamente, porque estudiamos en el Instituto Santa Clara, entonces José María de Pereda, y bueno, los 60 años aproximadamente no han hecho hoy, porque nos vimos ya en una comida hace el verano pasado, pero desde entonces, desde que salimos de ese instituto hasta el verano pasado, no nos habíamos vuelto a ver, y ahora es un placer compartir con él pues este trabajo tan precioso, ¿no? Y después, qué decir de Antonio Noguera, que le he conocido pues por esta causa. Y bueno, Antonio Noguera, a mí, vamos, que quiera, dicen algunos que soy poeta, ¿no? Yo hablando con él, y quien le conoce un poquito hablando, y a él se lo he comentado, los músicos de por sí son poetas, o sea, son poetas del sonido, como nosotros, los poetas de la palabra, pues somos músicos de la palabra, porque la poesía tiene una música y tiene una medida y demás. Entonces, eres un poeta, pero se te nota porque la pasión que tienes por el oficio que es el que te gusta,
y por la música, o sea, lo demuestras. Bien, pues dicho esto, cuando Marino me dice, oye, a ver si preparas algo para esto, vamos, a mí me cogió un poco de sorpresa porque yo bien puedo hacer poesía, mejor o peor, pero como tú también has dicho, Antonio, nunca habías tenido un trabajo referente a este concretamente, y a mí me pasaba lo mismo. Yo nunca he hecho nada de esta forma para que alguien lo transfiera a música, o sea que yo ahí me vi un poco perdido, pero ya hablando con Antonio, pues yo digo, a ver, ¿y qué se puede hacer aquí? Hablamos de la longitud, hablamos de la rima, hablamos, y entonces pues con él es muy fácil entenderse. Pero yo me vi un poco apretado a la hora de hacerlo porque me sorprendí con la brevedad de lo que tenía que componer, ¿no? Y hablamos, digo, bueno, ¿cuántas estrofas crees que debemos hacer? ¿De qué longitud? Y demás. Dice, no, poquito. Hablamos de tercetos, digo, ¿tercetos te parece bien? Pues sí, yo creo que sí. Digo, ¿y cuántos así? Bueno, entonces surgió la idea de que iban a ser tres tercetos. Digo, vamos a ver, yo entonces ya me quedé, digo, ¿qué puedo decir yo en 9 versos? O sea, o en 3 estrofas simplemente tan cortas, ¿no? Y encima yo ya había pensado de que fueran, porque hablamos que tenía que ser cortito y los versos cortos, digo, pues de arte menor, o sea, encima de ser breve los tercetos de por sí son breves y encima de arte menor, digo, bueno, pues a ver qué puedo hacer, qué puedo decir en tan corto espacio de papel y de tiempo y de escritura, ¿no? Bueno, pues entonces ahí sí que me estrujé, porque muchas veces dicen, hombre, es corto y es mucho más fácil. Pues algunas veces el ser corto es más difícil, por lo menos para mí, que me representa. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el soneto, y es muy difícil, son 14 versos, pero decir en 14 versos algo que quieres decir ya es cortísimo. Bueno, pues decir en 9 versos algo tan importante y tan bello como esto, pues dije, pues a ver qué puedo hacer. ¿Qué se me ocurrió? Porque era una oda a la puerta del perdón. Digo, pues entonces yo esto lo dividí en estos 3 tiempos, un tiempo para cada terceto, para cada estrofa, que es lo mismo, y dije, pues una antes, o sea, la llegada de lo que significa el peregrino hasta la puerta, otra ese objetivo principal de la puerta y traspasar la puerta, y otra ese júbilo, esa alegría que siente el peregrino cuando ya se encuentra allí cerca de el lignum crucis, que representa ese trozo de madera donde realmente todavía siente el creyente o el peregrino el aroma de Cristo cuando sufrió en ese trozo de leña. Y esa ilusión, ese júbilo que sienten los peregrinos cuando ya traspasan esa puerta, porque además piensan, y así es, o sea, los creyentes, yo no soy tan creyente, vamos, todos tenemos algo de creyentes, porque es que aquí tiene que haber algo, pero no tan creyente igual como Antonio o como mi compañero, que encima es sacerdote. Entonces, igual nos tienes que dar alguna plática para ver si a Marino y a mí, a ver si podemos. Bien, dicho esto, pues dije, vamos, voy al grano porque no me quiero extender. Yo agradezco que ellos se hayan, sobre todo José María, se haya extendido, porque a mí así me ha causado que yo sea más breve, porque no me gusta hablar demasiado. Entonces explico los 3 tercetos estos, ¿no? Y dice el primero, va llegando el peregrino a la puerta del perdón, el final de su camino. Como veréis, como son, comenté con Antonio, la rima, bueno, ha salido una rima
de tipo consonante, pero distinta en los tercetos, o sea, no se repite ninguna rima entre ellos, entre los tercetos, porque entonces habría una repetición de sonidos, un desajuste, o sea, una especie de cacofonía, ¿no?, desagradable a la hora de traspasarlo a la música, o sea, y a quien canta, a la coral, y a la música me supongo que es lo mismo. Entonces aquí efectivamente la rima es de peregrino y camino, que son los extremos de los versos, ¿no?, dejando libre el perdón, que es el central. El segundo terceto, segunda estrofa, dice: lignum crucis del Señor, el destino de su fe, por ser luz de tanto amor. Ese es el objetivo, diríamos, casi principal, porque ha llegado a la puerta. La rima, son dos rimas preciosas. Señor, que significa a Dios, y amor, son dos palabras que rimaron, or, y dos palabras que desde el punto de vista religioso, pues yo creo que son fundamentales. Si no me corriges, compañero, Señor y amor. Entonces, el tercer terceto, tercera estrofa, pues es la que antes hacía referencia Antonio Noguera, que es la alegría de que el peregrino ya se encuentra dentro, ha cumplido el objetivo, está allí cerca de la cruz de Cristo, siente que se le perdonan los pecados, hay un aleluya, hay un júbilo, y dice así: aleluya de alegría por el perdón de los pecados, aleluya en este día. Entonces las rimas, esas ia es alegría, día, que es lo que resume ese momento una vez dentro de traspasada la puerta. Y no hay más, es un cortito, pero bueno, he intentado por lo menos decir lo que yo pretendía. Y después, claro, con estas profesionales que son, vamos, Antonio Noguera lo ha traspasado. Cuando me envió la parte musical que la ha trabajado, y yo veo no sé cuántas páginas para hacer esto, digo, lo que ha trabajado este hombre. O sea, lo que es que cuando se es profesional, cuando es un profesor, una persona como él, y que siente todo esto, pues no sé si le habrá resultado sencillo, sobre todo lo del compañero José María, que se explaya mucho más, porque además todo es de arte mayor, los versos, y mucho más. O sea que has tenido que trabajar, Antonio, eso segurísimo. Y bueno, felicitar a los tres, a Marino por la idea, a ti por la música y a ti por esta obra que has hecho hacia el santo. Y decirte ya, solo esto es un comentario casi de tipo, que tenemos un amigo común, que es Roberto Lavín Bedia, que es socio de la Sociedad Cántabra de Escritores, y que me habla mucho de ti porque hablamos mucho por teléfono, y bueno, y que tú sabes que será de los que más saben de Beato, de España, seguro. Bueno, pues dicho esto, muchas gracias. Pues, a ver, vamos a seguir, paso esto que he dicho y termino con una especie de resumen de lo que se ha comentado aquí, que no quiero que queden flecos y luego haya malentendidos. Antonio me decía, se me ha olvidado. Entonces, para que no se olvide nadie de los que han participado en la promoción y patrocinio de esa arte, esa obra de arte musical que ha hecho Antonio, participan Agrupación Lebaniega de Santander, hemos tenido aquí a su representante, participa el Arciprestazgo de Liébana, pide disculpas don Elías porque le era imposible acudir, él estaba apuntado y le tengo entre los participantes, pero se pueden imaginar ustedes el tinglao que hay allí. Marino, lo siento, digo, no hace falta que lo justifiques, que me hago cargo.
También participa económicamente, como las demás, la Asociación de la Santa Cruz de Liébana, los franciscanos de Santo Toribio de Liébana y la Sociedad Cántabra de Escritores. Quiero que quede constancia, si hay aquí representantes de algunas de ellas, yo no tengo referencias, a través de ellos o directamente los que vivís en Liébana, que se lo traspaséis, ante ellos ya lo saben. Eso a nivel de instituciones, pero yo también no quiero dejarme fuera del tintero a ninguno de los nombres que bien desde el principio o casi desde el principio han participado en esas reuniones de trabajo. Lo hago por orden alfabético, para librarme de quién es más importante o menos, porque yo creo que aquí un coche no funciona si no tiene ruedas. Es más importante la rueda, el motor, el volante, todos son importantes. Y en este caso estoy muy satisfecho, gracias por las opiniones, de cómo han funcionado. Yo ya era amigo conocido de Víctor, somos compañeros, con el padre José María Alonso del Val he trabajado bastante, con Antonio solo cuando estuve en la coral cantando, pero a partir de ahora creo que hay una relación que, como él bien ha dicho, hemos funcionado bastante bien, muy a gusto. Víctor Abascal Acebo, los nombro a todos, Fray José María Alonso del Val, Manuel Galán Costa, que ha estado antes, la parte práctica de llevar a efecto todo esto, las teorías están bien, pero no sirve si no se llevan a buen puerto. Don Elías Ullal y arcipreste de Liébana, que ha sido un apoyo fundamental. De hecho, él va a ser quizás el protagonista de cuando la próxima actividad la hagamos allí en Potes. Antonio Novera Guinovar, ya hemos hablado bastante, a mí no me voy a nombrar, estoy aquí presente, y uno que falta, que no ha podido venir por temas personales, Isidro Rodríguez Castanedo, también compañero de la Sociedad Cántabra de Escritores. Gracias a todos. Les pasaba Rosa María Mier Nada, claro, como ha estado tampoco sería grave porque está ahí, es a la que más gracias hemos dado. De todas maneras, están ahí todos los participantes. No he nombrado a uno, pero creo que no se me ha quedado ninguno sin escribirlo, que eso hubiera sido grave. Y si lo hay, el que no sepa que hable ahora o que calle para siempre. Bien, terminamos, o termino por lo menos yo, con una especie de avance de cuándo se puede disfrutar de esta obra, de las perspectivas que tenemos, porque yo tengo muchas ganas de los que más. No sé si incluso volveré al coro, que lo dejé por el tema de la COVID, no lo sé. Igual ahora prefiero estar fuera y luego me meto dentro, no lo sé, tengo una duda vital. El 6 de mayo teníamos previsto lo que aprobamos en la última reunión de trabajo que tuvimos, aunque Manolo hoy, antes de venir aquí, me ha mandado un WhatsApp diciendo que igual es mejor el día 13. Pero es algo que tenemos que hablar cuando acabemos. Vamos a hacer la presentación formal con órgano, o sea, todo en directo, voces de los coros, etcétera, y algunas explicaciones breves o más largas, depende, es decir, lo de hoy, pero real, no encriptado, no aquí transformado, para nada. En directo en la iglesia de San Vicente. La oda a la Puerta del Perdón y el himno de Santo Toribio, eso ya fijo, sea el día 6 o sea el día 13. Seguro, ya avisaremos. El 14 de septiembre lo hacemos ese día en torno al 3, que es la festividad de la invención, del encuentro, el descubrimiento de la Santa Cruz. Y el 14 de septiembre es la fiesta, la festividad de la exaltación de la Santa Cruz. Nuestra idea es cantar esa misa, ya que por circunstancias no hemos podido cantarla antes de ayer, porque no estaba preparado tampoco el coro y el resto de gente. La misa con la oda a la Puerta del Perdón y el himno a Santo Toribio. En fecha de terminar, o fechas, porque pueden ser varias, la idea es cantar la misa del peregrino. Y esto es algo que informo a ustedes. Todos los días, durante el año jubilar, a las 12 del mediodía hay una misa, 12, que se hace para los peregrinos que van hasta que atraviesan la Puerta del Perdón o que hacen peregrinación hasta allí. Pues lo intentaremos. Para terminar, lo último, hoy ha dicho antes Ángel que esta es la conferencia de este mes, tercer martes del mes de abril. Pues el tercer martes, la conferencia del mes de mayo será el cartulario de Piasca, que algunos ya estuvieron en el Día de las Letras, y gracias al patrocinio del Gobierno de Cantabria, la Fundación Camino Lebaniego, la iniciativa de la Sociedad Cántabra de Escritores y al buen hacer de la editorial Planeta, se regaló a todos los asistentes. Hay una serie de parte de la edición que la tiene el gobierno y ellos no lo gestionarán. Yo le voy a dar luego
un ejemplar de esto al único de los ponentes que no lo tiene. ¿Quién es el que no lo tiene? A Fray José María, le vamos a dar uno. A los otros dos componentes de la mesa, como recuerdo, les vamos a dar una placa. Incluso a Víctor, que cuando se lo pregunté ayer aquí en la asamblea del Centro Gallego, dice: pues os veo que recibís placas, que otros reciben placas, pero aquí nunca me la han dado. Pues vamos a desfacer ese entuerto. Entonces, terminamos con esto. Yo creo que preguntas no proceden, lo que procede es práctica e invitarles a ir a votar. José Ramón, nuestro presidente, va a hacer entrega de las dos placas. Sí, dar una a cada uno. Sí. A Víctor y a Antonio. Recuerdo que los que quieran cotillear y ver las sinfonías musicales que nos ha hecho Antonio Noguera, aquí están las dos partituras, la Oda a la Puerta del Perdón y el himno a Santo Toribio. El que quiera curiosearlo y ojearlo la tiene ahí. Y para terminar, esta obra de arte única de la que hablaremos dentro de un mes es la que le vamos a entregar. Hasta ahora había una edición relativamente normalita, solo de transcripción, pero aquí tenemos el facsímil bastante de mucha calidad de la parte medieval del cartulario de Tiasca, que está en la Biblioteca Municipal de Santander. Entonces, de eso es de lo que vamos a hablar en la conferencia los autores que hemos participado: el catedrático Solórzano Telechea, Valeriano Teja, que está aquí, un servidor, Raúl Fernández Ortega, que fue el que hizo las fotos, y un becario, un trabajador de la universidad, Gilberto Fernández, del equipo de Solórzano Telechea. Entonces, de esta obra en concreto, que yo creo que marcará un antes y un después en el tema de los documentos históricos de Cantabria, hablaremos el próximo martes, en lo que les invito a todos. Y ahora pues, vamos a hacer entrega a José María. El próximo martes del mes que viene. Próximo martes que hay conferencia. 16 de mayo. 16 de mayo. Está puesto allí. Lo he escrito, sí, está bien revisado. Bueno. Bueno, quiero ver. Se cierra el podéis ir en paz, que lo diga él. Quiero decir que la oración del Año Santo lebaniego está hecho por una mujer. Está hecho por Gloria Fuertes García, la famosa poetisa, con una preciosa estampa que se os dará cuando paséis y viváis ese acontecimiento de cuerpo, alma y espíritu, para que realmente tengáis ese gozo. Se le ha dado ese toque femenino de crucífera y mariana, ¿eh? Es decir, esto una señora poetisa. Y quiero decir una cosa, que en casa del herrero yo ha salido por aquí lo de cuchillo de palo, y es que es el santuario del Lignum Crucis, que no tiene un Via Crucis entero en el mundo. El mejor santuario de la cruz no tiene Via Crucis. Pero hombre, lebaniegos, hace falta que postuléis esa realidad. Es una auténtica carencia. Es como tener sed en el desierto. La última etapa, los peregrinos demandan vivir la intensidad del abrazo desde el Vía Crucis. A ver si es posible que podamos coger firmas o lo que sea. Pero hay que sacarlo adelante, hombre. No nos deja ir en paz, nos pone deberes. Bueno, podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Muchas gracias.